y la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob a Israel es para ellos. Las promesas de Abraham siguen hasta Israel. Y nosotros somos los hijos de Abraham por la fe. Entonces, Moisés entendió este concepto. Y por eso él con tanta confianza le pudo decir a Dios: no, Señor, arrepiéntate, esto está mal. No le faltó el respeto, pero con denuedo y con confianza. La oración de él era tan poderosa, la intercesión de él era tan poderosa, que dice la Biblia que Dios se arrepintió. Entonces, aprendiendo este concepto, nosotros debemos de aprender a buscar promesas de Dios. Y aquí dice: Señor, que si yo creo en ti, que si yo te acepto, que si yo te sirvo, serás salvo yo y toda mi casa. Y empezar a decirle: Señor, tú prometes salvar a mi casa. Tú prometes salvar a mi tío, a mi tía, a mis tíos, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis nietos. Tú prometes que toda mi casa. Y podemos orar con más confianza. Señor, aquí en Salmo 34 dice que si yo me deleito en ti, tú me vas a conceder los deseos de mi corazón. Aquí lo dice, Señor. Y tú me vas a bendecir porque tienes que confirmar tu pacto. Y entendamos, hermanos, que Dios bendice porque es su naturaleza, pero Él tiene que confirmar su pacto. Él no se puede escapar de lo que Él prometió. Él no puede hacer lo que muchas veces nosotros hacemos con nuestros hijos. Oh, mi hijo, mañana te prometo que te voy a hacer esto, y como que se nos olvida. Y es bueno que aprendemos, hermanos, a recordarle a Dios: Señor, tú dijiste esto. Tú dijiste, Señor. Mis hijos son muy buenos para hacerme recordar las promesas que yo les he hecho a ellos. Son muy buenos mis hijos. A veces les prometo cositas como: ok, vamos a hacer esto, y luego en camino a la casa vamos a ir a Yogurtland. Les encanta Yogurtland a mis hijos. Y les prometo, les compro Yogurtland y vamos a la casa y se termina todo. Y a veces estoy aquí con ellos en el día, a veces estamos en otras cosas, y en rumbo a la casa, a mí se me olvidó. Me olvidó de los que les prometí. Y ahí está Josiah, o ahí está Caleb, o ahí, Dad, tú dijiste esto y esto. Y hijo, sí, y trato de justificar a veces: no, es que estoy cansado, lo voy a hacer mañana. No, Dad, tú dijiste que hoy lo ibas a llevar. Y yo no me enojo con ellos, pero me hace recordar: como papá, tengo que cumplir mi palabra. Si no cumplo mi palabra con mis hijos, ya no van a confiar en mí, ya no me van a creer. Pierdo integridad con mis hijos. Y yo, siendo humano, vivo de esa relación con mis hijos. ¿Cuánto más Dios, íntegro, fiel, poderoso, cuando nos dice a nosotros, nos da promesas? Si ustedes hacen esto, dijo Abraham, haz esto, y yo hago esto. Y tenemos que aprender, hermanos, como dice aquí: a fin de confirmar su pacto que juró, que prometió, que declaró a tus padres, como en este día. En Deuteronomio 28 dice la Biblia, miren cómo habla: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, como ha prometido, como ha hecho convenio, ha hecho pacto. Pero aquí está: cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hacemos nuestra parte y Dios hace la parte que le corresponde a Él. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Por eso Dios siempre escogió una persona. Abraham, ven, vamos a hacer un trato. Anda delante de mí, sé perfecto, yo te voy a bendecir. Y Dios hacía un pacto con Abraham. Pero el pacto no era nomás para Abraham y para Sara y para Isaac y sus hijos. El pacto era para que todos los demás pudieran ver. Cuando alguien se acerca a mí y yo me acerco a él, lo voy a bendecir. Entonces todos ustedes allá, vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Y Dios ha hecho pacto con la iglesia. Dios ha prometido cosas con nosotros.
Hay promesas en la palabra de Dios. Y Dios nos bendice para confirmar su pacto, para ser fiel, para seguir su fidelidad, para que se pueda decir con toda certeza: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para que nosotros que hablamos la palabra, nosotros que predicamos la palabra, lo hacemos con más confianza, porque sabemos que Dios es fiel, que Dios no mienta. Alguno está enfermo entre vosotros, llamar a los ancianos de la iglesia, los van a ungir con aceite, van a imponer manos, van a ofrecer la oración de fe y Dios sanará al enfermo. Es un pacto que hizo con la iglesia. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, si usted está enfermo y usted lee ahí en Santiago capítulo 5, Señor, aquí leí yo que dice la Biblia que si yo llamo a los ancianos de la iglesia, ellos van a venir, o yo voy a ir y me van a ungir y van a orar y van a ofrecer una oración de fe y tú me vas a sanar. Entonces levanto el teléfono y voy a llamar a un anciano para que venga a orar por mí. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios. Y aprender a vivir con esa confianza. Aquí dice la palabra, aquí está escrito: buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y Dios va a empezar a añadir todo lo demás. Ok, yo busco primero el reino de Dios, yo busco la justicia de Dios. Ahora, Señor, tú has prometido, manda la lluvia, que llueve, que llueve, que llueve. Y es como ponemos la palabra de Dios a Él. Señor, tú prometiste, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Otra versión dice: y te tendrán respeto, te tendrán reverencia, porque el nombre de Jehová es invocado sobre nosotros. Verso 11: y te hará Jehová, miren, sobreabundar en bienes. No nomás apenitas lo vamos a hacer. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Por qué? Porque vas a ser bendecido. Miren lo que Dios promete. ¿Es fiel Dios? ¿Cumple Dios con su palabra? ¿Realmente podemos confiar su palabra? ¿O estamos a veces sí, a veces no, a veces creo, a veces no creo? Eso que quizás sí, esto quizás no. Cuando nosotros realmente entendemos por qué Dios bendice, por qué es su naturaleza y porque tiene que confirmar su pacto que hizo con nosotros, nos debería dar más confianza, más valor, más denuedo para decirle a Dios en nuestras oraciones. Otra escritura que dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces nosotros debemos de entrar por estas puertas pensando: ok, te voy a alabar, Señor, te voy a glorificar. Y cuando entramos aquí, hermanos, con esa expectativa y con esa fe, con ese modo de pensar, Dios se tiene que manifestar. Él tiene que, no es opción, tiene que, porque tiene que confirmar su pacto que dijo: yo habitaré en medio de su alabanza. Hermanos, si empezamos a alabar a Dios, Dios se manifiesta. Si empezamos a alabar a Dios, Dios se glorifica. Si empezamos a alabar a Dios, a batir las manos, a levantar las manos, a dar gritos de júbilo, la presencia de Dios cae en este lugar. ¿Por qué? Porque Él nos prometió. Entonces, como que si Dios está sentado en su trono, oh, ahí van el fútbol, ahí van otra vez, y ya están cantando, tengo que bajar, ahí voy por allá. Tiene que. ¿Por qué? Tiene que confirmar su pacto. Miren, hermanos, entonces, escuchen muy bien, es imposible tener un culto. Si realmente estamos en nuestra parte, es imposible tener un culto donde la presencia de Dios no va a estar aquí. Tiene que estar aquí.
se tiene que mover la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que confirmar su pacto. Quiero que vean, Él conoce sus promesas. Él hizo el pacto, no nosotros. Nosotros no sacamos una pluma. Ok, Señor, tienes que hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y tienes que hacer esto. No. Él dijo, si ustedes hacen esto, yo hago esto. A ver, David, escríbelo. Job, escribe. Isaías, escribe esto. Daniel, escribe. Jeremías, escribe. A Pablo, vas a escribir esto. Las promesas vienen de Él. El pacto viene de Él. Él juró, nosotros no, Él juró. Y nosotros más estamos enseñando, mira, Señor, tú dijiste esto, que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Ok, hermanos, bienvenidos a casa de Dios, vamos a alabar a Dios. Y empezamos a alabar a Dios. Y eso hace que Dios descienda. No es tanto nuestra alabanza. No es porque tocamos bien, y no es porque cantamos bien, y no es porque batimos bien. Por el pacto que Él hizo. Y cuando oramos, no es porque oramos bien, es por el pacto que Él hizo. No es porque estamos clamando perfectamente, es el pacto que Él hizo. Son las promesas que Él dice. Si cantamos entonados o desentonados, la presencia de Dios va a venir. Es cierto, ¿verdad? Yeah. A veces estamos en la casa y ni sabemos cantar y estamos cantando y viene la presencia de Dios. ¿Por qué? Él dijo. Él dijo. Entonces hay que aprender a usar esa arma que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, la palabra, y decirle al Señor. Miren este texto una vez más. Lo que Dios promete, te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, la bestia, la tierra, el país. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, y va a mandar la lluvia a su tiempo, y va a bendecir toda obra de tus manos, y vas a prestar y no vas a pedir prestado. Verso 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y aquí está nuestra parte. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Por eso es tan importante cumplas. Por eso es tan importante que leamos la Biblia, encontremos promesas que Él tiene para nosotros. ¿Saben por qué estamos en la iglesia? ¿Saben por qué servimos a Dios? Obviamente lo amamos a Él porque Él nos ama a nosotros, pero todos estamos aquí esperando una promesa. Estamos aquí con la esperanza de una promesa que Él nos prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Él no miente. Dice, si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando termine preparando el lugar para vosotros, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos esa bienaventurada promesa. Por eso estamos aquí, por eso seguimos adelante. Creemos fielmente, estamos convencidos en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Que Cristo viene por nosotros. Ahora, imagínense, hermanos, si no hubiera arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Imagínate si no hubiera infierno. Ay, pues, hermanos, vámonos. Imagínense si no hubiera esas cosas. Pero nosotros creemos que existen porque la Biblia lo dice que existen. Un ángel no lo reveló, fue la palabra de Dios. Y estamos aquí, hermanos, recibiendo bendición de Dios para que Él confirme su pacto. Y número 3, Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecirte. Ahora sí vamos a hablar de la economía. Dios quiere bendecirte para que haya alimento en su casa. Esto habla de su voluntad, esto habla de la misión que Él tiene para la iglesia. Esto habla del propósito de la iglesia. En Malaquías capítulo 3 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento. Esa es la palabra, alimento. Y eso no se refiere únicamente a comida, como vamos a ver en un ratito. No nos está hablando de, ok, vamos a comer pan, vamos a beber agua. No, no se refiere a eso. Y haya alimento en mi casa. Probarme ahora en esto. Ok, aquí está el pacto. Traigan los diezmos al alfolí. Probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, cuando usted trae sus diezmos y sus ofrendas al Señor, no lo haga nomás religiosamente. Pues tengo que dar mis diezmos, ahí va. Pues damos los diezmos, ya lo hago como que si es un bill y lo pago cada semana o cada mes. No lo hagan como que si es un bill. Háganlo como que están sembrando. Háganlo como que le están diciendo al Señor: mira, Señor, te voy a dar esto porque tú dijiste aquí que debo de traer esto, y cuando yo traigo esto te estoy probando, y tú dices que vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Tú lo dijiste. Y aprendemos a dar con fe. No nomás damos porque damos con fe. Sabemos a qué estamos dando y sabemos que es un pacto que Dios hizo con nosotros. En Deuteronomio 15, 4 al 6 dice: para que así no haya en medio de ti. ¿Qué es esa palabra? No lo quiero decir mal, muchas veces batallo con esta palabra con mi español, entonces yo sé que no tiene acento, pero no la digo porque a veces siempre me sale mal esa palabra. Para que no haya en medio de ti un pobre, exactamente. Para que, miren hermanos, lo que dice la Biblia: para que no haya en medio de ti un pobre, porque Jehová te va a bendecir con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que tomes la posesión, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir. Ahí viene otra vez: para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Miren, algo bien interesante, cómo Dios ve las cosas. Saben que a Dios, la voluntad de Dios es que en la nación de Israel, que no hubiera pobres. Ahora, esa palabra pobre no significa gente que no tiene ni un peso, no tiene ni un quetzal, no tiene nada. No habla de eso, ¿ok? La palabra pobre aquí significa que no puede pagar la renta, no puede pagar su carro, no puede pagar la aseguranza, no tiene para comer. Eso sí, en Israel eran millones de personas, y Dios decía que no haya en medio de ti alguien así. Ustedes se van a cuidar al uno al otro, ustedes se van a bendecir al uno al otro. Yo los voy a bendecir a todos ustedes, pero la bendición no nomás es para ti. No tomes la bendición y lo vas a esconder y vámonos a la casa y vamos a meter unas y aquí debajo del colchón porque esto es para nosotros. No es así. La bendición de Dios no nomás es para mí y no nomás es para ti, es para todos nosotros, para que todos mejoremos, para que todos avancemos, para que todos alcancemos éxito. ¿Se acuerdan en la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 había miles de miembros en una sola iglesia. El primer sermón, 3,000 se bautizan. Siguiente, 5,000 se bautizan. Ya son 8,000 bautismos. Más hay una iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando llega al final de Hechos capítulo 2, ya hay miles de personas en la iglesia. Pero decía la Biblia que no había ningún necesitado en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no había gente necesitada en la iglesia? Porque Dios había bendecido la iglesia. Y cuando estudiamos la iglesia primitiva nos damos cuenta que esa iglesia económicamente era muy bendecida. Tenía mucha prosperidad. Y aún había tanta gracia derramada en esa iglesia, había tanta bendición, que hermanos que tenían posesiones y tenían casas extras, iban y vendían las casas. Y traían ese dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo repartían a cada uno según su necesidad, para que se cumpliera el pacto de Jehová, que no hubiera ningún necesitado entre ellos. El hermano Villegas dijo muy bien hoy: el dinero no es para el pastor, no es para los ministros, es para la misma obra de Dios. Es para la obra de Dios. Entre más nos bendice Dios económicamente, no es para que el pastor reciba aumento de salario,
Y no es para que compre un carro al año, no es para que compre una casa grandotota y compre un avión después y ya va el pastor volando por los aviones. El dinero no es para eso. Y que Dios me libre de eso y que Dios me reprende si pienso pensar así. Porque el dinero no es para eso. El dinero es para la iglesia, es para bendecir a los hermanos. Dice la Biblia que no había ningún necesitado entre ellos. ¿Qué significa eso? En vez en cuando había hermanos en aquel entonces que necesitaban ayuda. Y había tanta gracia, tanta confianza que las personas en la iglesia, los hermanos en la iglesia, venían con los líderes. Hermano, estoy batallando, estoy sufriendo. Ahora, la iglesia no era un banco, no quiero dar una impresión incorrecta, pero la iglesia sí estaba para bendecir. Y como pastor, yo creo que la iglesia debe de estar bendiciendo personas. Debe de estar ayudando a personas que están pasando por tiempos difíciles, por pruebas económicas, porque hoy quizás es usted, o si no es usted, mañana será usted. Y cuando aprendemos a dar y ser bendición a otros, tarde o temprano esa bendición regresa. Por eso dice, echa tu pan sobre las aguas, echa 7, da 8, porque después va a regresar para saber si te va a bendecir. Aquí dice, para que no haya en medio de ti un pobre. ¿Ok? Porque Jehová te va a bendecir con abundancia, Israel, en la tierra que Jehová tu Dios te va a dar por heredad, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios. Y eso es la clave, esa es nuestra parte. Obedecer lo que dice este libro. Si en la economía la Biblia habla de dar diezmos, debemos de traer diezmos, ofrendas, primicias. En sanidad, si tenemos que llamar a los ancianos para que oren por nosotros. Tenemos que aprender a obedecer fielmente la palabra de Dios. ¿Queremos la gloria de Dios en ese lugar? Pues ¿qué dice la Biblia para alcanzar la gloria que tenemos que hacer? Oh, aquí dice, si hacemos esto y esto, Dios hace esto. Ok, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque está escrito. Con razón decía David, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrere mi camino. Cuando David escribió lo que llamamos hoy en día ese texto, David escribió, lámpara es a mis pies, tu palabra alumbra mi camino. Era en un tiempo donde no había luz y la noche totalmente oscuro, lleno, pura oscuridad. Y a veces tenían que salir de la casa e ir afuera a hacer algo y no tenían lámparas de mano. Sí, habían antorchas de diferentes maneras, pero inventaron una luz, una vela que se amarraba arriba de su pie. Lo amarraban donde están las cintas del zapato. Era una luz, una vela que amarraban ahí arriba de los pies, del pie derecho y del pie izquierdo. Y cuando iban a salir de la casa, encendían la velita. Y si usted ha estado en un lugar donde ha estado completamente oscuro y enciende una vela, la vela no te enseña lo que está a 50 pies allá enfrente, pero la vela sí te enseña lo que está a 5 pies enfrente de ti. Se ponían la vela, la encendían, y cuando salían de la casa estaba completamente oscuro. No sabían que estaba enfrente de ellos, pero al momento que levantaban su pie, la vela alumbraba. Decían, aquí no puedo pisar, voy a pisar acá. Y tomaban otro paso y la vela está alumbrando. Allá no se ve, pero aquí sí puedo ver. Allá no puedo ver, allá no puedo ver, pero aquí enfrente sí puedo ver. Y tomaban un paso. Aquí está firme, aquí está seguro este lugar y aquí piso. David dijo, tu palabra es así. A veces no sé dónde ir, pero lámpara es a mis pies. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra me enseña cómo y dónde debo tomar pasos en la vida. Tu palabra me guía. Tu palabra me da dirección. No puedo ver allá, pero aquí sí puedo ver. Y tenemos que aprender, hermanos, cómo ser guiados por la palabra de Dios. Verso 6 dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te lo ha dicho, ahí está la frase, como te lo ha dicho, como ha jurado, como ha prometido, prestarás entonces, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Entonces, hermanos, ya para empezar a concluir, ya los siento cansaditos. ¿Están cansados, verdad? ¿No? ¿Tienen sueño? ¿Tienen calor? ¿Frío?
Veo algunos así, veo otros así. Hay que aprender a confiar en Dios. Hay que confiar en su palabra. Hay que decirle cuando oramos: Señor, tú dijiste esto, y por eso oro, y por eso me acerco, y por eso clamo. Tú dijiste que si yo clamo a ti, tú vas a responder. Y yo te creo, Señor. Yo te creo y creo en ti. Dos cosas: creo en ti y te creo. Entonces, cuando nuestra fe se ensancha de esa manera, se extiende, sus obras van a cambiar también. Se van a fijar que van a empezar a orar por más hermanos, porque la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Yo creo, Señor. Entonces voy a tocar los enfermos y tienen que sanar. ¿Por qué? Porque aquí tú lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste. Voy a predicar tu palabra, voy a enseñar tu palabra, voy a dar un estudio bíblico en la casa y tú vas a hacer algo. ¿Por qué? Porque aquí dice que tu palabra nunca regresará vacía. Hará el efecto. Lo va a hacer. Y empezamos a obrar con fe en todo lo que hacemos, en todos los pasos que estamos teniendo. Cerca algo y lo tratamos. ¿Por qué? Aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice. Aprendemos a ser mansos y humildes. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Entonces me voy a humillar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios promete darme gracia. Me va a dar gracia con mi patrón. Me va a dar gracia con mis empleados. Me va a dar gracia en la iglesia. Me va a dar gracia en mi hogar. Me va a dar gracia en todo lugar que voy. Entonces aprendo a ser humilde. Me humillo. ¿Por qué? Porque Dios da gracia. Y aprendemos a ser moldeados. Nos ponemos en la rueda del alfarero. Ok, Señor, moldéame, moldéame. ¿Por qué? Porque tú das gracia. En 2 Corintios capítulo 9 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el pacto. Dios promete, verso 8, y poderoso es Dios. Acuérdense, poderoso es Dios para hacer, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Se fijan, hermanos, que Dios quiere que tengamos todo lo suficiente. ¿Para qué? Para que podamos ser generosos con otras personas. 2 Corintios 8, 1 al 2 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En conclusión, ¿por qué bendice Dios? Número 1, porque es su naturaleza. Dios es un Dios que bendice. ¿Por qué? Porque Él es bendición. Dios es bendición. Y porque es bendición, Él bendice. Porque es amor, Él ama. Y aún cuando estábamos lejos de Él, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Dios muestra su amor hacia con nosotros. ¿Por qué? Porque es amor. Es amor. Aún si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Es fidelidad. Dios es. Dios es. Es que es fiel, es bueno, es amor, es gozo, es paz, es mansedumbre. Todo el fruto del Espíritu es Dios. Toda cosa buena viene de Dios, porque es Dios. Número 2, Dios bendice para establecer, para confirmar su pacto. Ahí dice pactor, pero es pacto. Y número 3, ¿por qué bendice Dios? Para que haya alimento en su casa.
para que haya bendición entre nosotros, para que nos podamos ayudar unos a otros, para que podamos ser bendición unos a otros. Y aprendemos a no ser codos. Decía los hermanos en inglés, tengo 4 hermanos y voy a dar un testimonio de uno de los 4 y como algunos